Entendido. Bueno, ustedes pueden ver que yo ya dibujé una línea, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre o cómo le llamamos a esta línea? ¿Alguna idea? Línea histórica. También, pero más De tiene Edén a una Edén. palabra. Patrón, línea patrón. De Edén a Edén. Sí, Alfa y sabemos que omega. es de Adén ok, ahí vamos a tocar en esa parte. Sabemos que entonces está de Edén a Adén, ¿sí? Entonces, esa línea, ¿qué está haciendo? Es una línea de... Histórica. Sí, sabemos que es histórica, pero Progresión. ¿qué nos está llevando a través de esas Progresiva. historias? Exactamente, Progresiva. esa era la palabra. Una línea de progresión, ¿sí? También podemos decir línea de restauración, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Perdón, ¿sabés qué? Se ve, sobra un poquitito a nuestra derecha, en nuestra pantalla sobra y está bastante arriba. Ahí está mejor, ya ahí está mejor. Perfecto. Gracias. Ok, de nada. Bien. Ya aquí abajo yo voy a empezar a hacer las letras más grandes, ¿sí? Para que lo hice así para que me diera un poco más de espacio. Entonces, ¿cuántos pares de cosas ustedes pueden ver en esta línea? ¿Cuántas pares de cosas podemos ver en esta línea de progresión? Tenemos 4 cosas, ¿sí? Tenemos 2 alfa, tenemos 2 omegas, tenemos 2 Israel y tenemos 2 Edén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando tengamos estas dobles cosas, ¿qué hacemos con ellos? Lo que vamos a hacer es comparar y contrastar. Exactamente. Entonces, la metodología de las parábolas nos obliga a comparar y contrastar estos pares, ¿sí? Entonces, cuando comparamos y contrastamos, vamos a ver qué, vamos a ver similitudes, vamos a ver también diferencias, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué comparamos el antiguo Israel con el moderno? ¿Por qué comparamos las alfas? ¿Por qué comparamos los edenes? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y es donde yo quiero ir a la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué tenemos nosotros que nos da estas historias? ¿Qué herramienta es la que estamos nosotros usando para saber que están esas historias ahí? Líneas paralelas. Estamos usando el método de Jesús de parábolas, que es comparar y contrastar. Sí, yo entiendo. Creo que voy a hacer de nuevo, reformular mi pregunta. Nosotros sabemos que tenemos estas historias. ¿Cómo las sabemos que están ahí? ¿Dónde está eso en el registro? Porque la cuenta la Biblia misma. Exactamente, la Biblia. Y si vamos a esta historia, ¿cómo sabemos que está esa historia ahí? ¿Cómo sabemos que existe esa historia? En los escritos de Elena de White. Exactamente, en el espíritu de profecía. ¿Sí? Elena G. de White. Entonces, viniendo a esta historia, nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué no tenemos nosotros? ¿Qué no tenemos? No tenemos ningún registro. Exactamente, no tenemos inspiración directa. ¿Sí? Por lo que la única manera de hacer una estructura y entender dónde estamos en la historia es volver a las historias anteriores. ¿Se dan cuenta? Y usar la metodología de las parábolas, comparar y contrastar, ¿sí? Es como si fuera una ecuación matemática,
¿sí? Es decir, la metodología por parábola nos proporciona una fórmula, ¿sí? Por la cual podemos ir a estas historias, ¿sí? Y construir dónde estamos, ¿sí? Nosotros, dónde comenzó, cuándo está terminando y todo lo que hay de por medio, ¿sí? Así que Despejar las incógnitas. ¿Mande? Despejar las incógnitas. Exactamente. Entonces, para hacer eso, vamos a usar todas las herramientas de la caja, ¿sí? Ustedes saben que hay muchas herramientas cuando se trata de las enseñanzas por parábolas, ¿sí? Una de las que vamos a usar nosotros es de lo que ya he venido mencionando, comparar y contrastar. Es una de ellas, ¿sí? Línea sobre línea, ¿sí? Muchos diferentes herramientas de las parábolas que usamos para construir esto, ¿sí? Pero tenemos que tener siempre presente que cuando estamos tomando esta historia y esta historia y la superponemos, ¿sí? Estamos comparando, pero debemos tener siempre presente que es siempre una línea de ¿qué? Es una línea de progresión o una línea de restauración, ¿sí? Por lo tanto, viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa entonces progresar? En cortas palabras. ¿Qué significa para ustedes progresar? Mejorar. Mejorar, ¿correcto? Avanzar, ¿verdad? Entonces, para avanzar de un estado que es mejor que el anterior, ¿sí? Por lo que la historia está en proceso de desarrollarse y moverse gradualmente, ¿sí? A un estado más avanzado, a un estado mejor, ¿sí? Para que cuando veamos esta historia, ¿sí? Sepamos que va a ser más avanzado, más progresivo, ¿sí? Que la historia anterior, ¿sí? De hecho, sabemos que la historia de Cristo, ¿sí? Fue más avanzada que la historia de ¿quién? De Moisés, ¿sí? Si alguien hizo una transgresión y usted lo va a apedrear en la historia de Cristo, y Cristo le dice, no, ya no hacemos eso más, ¿sí? Ya no hacemos eso un par de miles de años, ¿sí? Entonces, ya no nos comportamos de esa forma, ¿sí? Pero siempre va a haber alguien que está luchando contra eso, contra ese progreso, ¿sí? Ahora, en la historia milerita, ¿sí? Es en realidad más avanzado que la historia de Cristo. Y entonces estamos viviendo en una historia, nosotros, que es más avanzada. Ahora, lo que nos hace comparar estos dos edenes, ¿sí? Es que la mayoría de nosotros o nosotras tenemos gafas de color rosa sobre cómo sería este edén, ¿sí? Y pensamos que ese edén es el ideal, ¿sí? Pero ¿qué sabemos? A lo que estamos comentando, que estamos mucho más avanzados que ese Adán y que esa Eva. 6.000 años de ¿qué? De madurez, mucho más avanzado, porque estamos en una línea de progresión, ¿sí? Y lo que queremos hacer hoy, ahora en este estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que produce ese progreso? ¿Sí? ¿Cuál es el método de mecanismo que produce esa mejoría? ¿Alguna idea? La información. Lo que el Señor ha hecho en su pueblo, les ha dado instrucciones, les ha dado entendimiento. Muy bien, correcto. Entonces, alguien también dijo ahí información, ¿sí? La información. Entonces, estamos pasando nosotros por un proceso de educación, porque la educación nos va a traer ese conocimiento, ¿sí? Y lo que acaba de decir aquí también es que el conocimiento tiene que estar acompañado con ¿qué? Porque no es solo tener el conocimiento, sino también entendimiento. Entonces, tienes que tener esas dos piezas, el conocimiento más el entendimiento para que tú tengas sabiduría, Sofía, ¿sí? Entonces, la educación significa que nos va a enseñar ese conocimiento, ¿sí? Así que lo que queremos ver
es lo que se nos está enseñando a lo largo de estas historias, que trae consigo también el progreso y la restauración. Ahora vamos a ir a Juan, ¿sí? Capítulo 14, versículo 16. El que lo tenga le puede dar lectura, por favor. Si no, yo leo. ¿Alguien? Dice, Ujú. y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Perfecto. De acuerdo a lo que acabas de leer, y estamos usando la herramienta de comparar y contrastar, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que tú puedes comparar ahí? A Jesús. Bueno, está hablando de él, ¿no? Jesús. Porque él iba a salir, él iba a volver al cielo, iba a morir y dice que iba a venir otra persona en vez de él, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿cómo se llaman ambos? ¿Qué tienen en común ellos? Que hay dos consoladores. Exacto, entonces el título que están ellos llevando, ¿sí? Es el de Consolador, ¿sí? Entonces voy a poner aquí Consolador. Y ese es el título que ellos comparten, ¿sí? Entonces te enviaré otro consolador, ¿sí? Así que, ¿cuántos consoladores nosotros tenemos? 2. 2. Cristo El Espíritu Santo. y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a contrastar, ¿sí? Porque eso se requiere, comparar y contrastar. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos la similitud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos personas? Uno es conocido, se conoció y el otro no. Que uno fue físico y el otro es espiritual. Así es. Uno está limitado por un cuerpo humano y el otro no. ¿Sí? Un dibujito así. ¿Sí? Vemos eso. ¿Sí? Vemos que hay clara diferencia entre los dos, ¿sí? Pero ambos comparten ese mismo título, el del Consolador. Ahora, si fuéramos a Juan, capítulo 16, versículo 8, nos dice ahí, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, convencer al mundo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Te enviaré otro consolador separado pero distinto, ¿sí? Así que lo que podemos ver que cuando el consolador viene, ¿qué hará el Espíritu Santo cuando viene? ¿Qué va a hacer? Va a salvar. Va a salvar en 3 pasos que ya acabamos de leer, ¿sí? Pecado, justicia y juicio, ¿sí? Y si lo hizo, si este consolador lo hizo a través de estos 3 pasos, entonces este consolador debe haberlo hecho ¿de qué? De la misma manera, de la misma forma. Su misión también era salvar, ¿sí? También en 3 pasos. Pecado, justicia y juicio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, a mí no me queda demasiado claro lo de que el Espíritu Santo sea el que salve, pero sigamos con el razonamiento y seguramente va a quedar más claro después. Acabamos de leer la cita donde dice, y Sí, pero cuando no Él dice venga, convencerá, no dice salvará. escucha, pero ¿cómo salvas? Porque esto es el Evangelio eterno. Es una forma de decirlo. ¿Cómo va a salvar al mundo? Tu línea de reforma es a través de esto.
del pecado, justicia y juicio. Conversión, ¿sí? Justificación, santificación, glorificación, ¿sí? Entonces, Él va a salvar a través de estos 3 pasos, que es también como decir el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno. Entonces, si este lo hizo, no nos está diciendo que Cristo lo hizo, pero acuérdate que la metodología por parábola te da esa información a la hora de comparar y contrastar, ¿sí? Y al comparar y contrastar, si te está dando la información del Espíritu Santo y vimos que estaban compartiendo el mismo título, entonces este consolador estaba haciendo el mismo trabajo que está haciendo el Espíritu Santo y que le dejó. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Sí? puede ser. Así que ambos son seres que literales. Jesús era espíritu y luego su espíritu se tomó a carne humana. El Espíritu Santo no está limitado por la carne humana. Así que vemos similitudes, vemos diferencias, pero ambos están dando el evangelio eterno. ¿Y dónde encontramos nosotros el evangelio eterno más explicado? Apocalipsis 14. Correcto. Entonces dijimos pecado, ¿verdad? Justicia y juicio. Ok, vamos a ir para allá también, ¿sí? No vamos a leer todo. Bien, así que sabemos, ¿sí?, que la salvación en esta historia es a través de la aceptación de los 3 mensajes, de los ángeles, o el evangelio eterno. Y podemos usar nuestra parábola de enseñanza de comparación y contraste para ver el evangelio eterno, porque es eterno, ha estado desde antes, ha estado trabajando en cada de estas líneas de reforma, ¿sí? Porque ese es el proceso que vamos a ver, ¿sí? Ese es el proceso que vamos a lograr, la progresión y la restauración. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis, y alguien que le quiera dar lectura, capítulo 14, versículo 12. Es muy conocido el versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente. Entonces tenemos un grupo, tenemos un grupo de personas al final del mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? ¿Cuántos grupos de personas esperaríamos ver? ¿Qué hace el evangelio eterno? El evangelio eterno lo que hace es produce una separación y luego demuestra 2 clases de personas basado en ese mensaje progresivo, ¿sí? De 3 pasos. ¿Sí? Entonces, vemos eso. Entonces, vamos a ver nosotros que luego demuestra 2 clases de personas, ¿sí? ¿Y a qué clase de persona pertenece al versículo 12? A los justos. Correcto. A los Entonces, redimidos. Entonces, este grupo de personas lo que está haciendo es exhibir justicia. Son un resultado directo de los mensajes de los 3 ángeles aceptados, pero no solamente aceptados, sino también que poniéndolos en práctica,
¿sí? Entonces la justicia significa los que guardan los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios no es como lo entendíamos antes superficialmente, ¿sí? Entonces, los que tienen la fe de Jesús, ¿qué significa eso? ¿Qué significa los que tienen la fe de Jesús? Los que tienen un mensaje profético, los que tienen la paciencia, ¿sí? Entonces podemos ver 3 atributos, ¿sí? De ese grupo de personas que tienen paciencia, guardan los mandamientos de Dios y creen en un mensaje profético. Entonces, vamos a marcar nosotros que aquí es la caída de Babilonia. Hay un grupo que va a caer. ¿Por qué? Vamos a contrastar. ¿Por qué va a caer? Porque ellos no exhiben ¿qué? ¿Qué no exhiben ellos que los otros que el otro grupo sí exhibía? Porque aceptó estos 3 mensajes angélicos y aparte los practicó. La justicia. Exactamente, porque ellos no exhiben la rectitud, no exhiben justicia. Así que tenemos 2 grupos de personas. Si tienes un mensaje que va a crear 2 grupos y este mensaje divide y exhibe justicia, y los que no exhiben la justicia, ¿qué están escuchando ellos? Ellos tienen que estar siguiendo otro mensaje. Tiene que haber 2 mensajes, no hay nunca solo uno, hay 2. ¿Sí? Es lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Ahora, cuando se trata del Evangelio eterno, también hay una competencia, hay un mensaje rival, ¿sí? Para el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno va a traer un estado restaurador, no se les olviden eso, y progresivo. ¿Para qué? Para avanzar. ¿Y cuál es el mensaje rival? ¿Qué logra el mensaje rival? ¿Qué es lo que va a conseguir ese mensaje rival? El estancamiento. Exactamente. Si nosotros aceptamos que el Evangelio eterno, ¿sí?, que se da en cada una de estas dispensaciones, entonces el mensaje rival también se da en cada una de estas dispensaciones. Es lo mismo, ¿sí? Y en un lugar más fácil de verlo es a través de la línea de Noé. Ahora, vamos a pensar en la línea de Noé. ¿Cuál es el mensaje que estaba trayendo Noé? Viene el diluvio. Exactamente, el diluvio se acerca, suban al arca, va a llover. ¿Y cuál es el mensaje rival? Nunca llovió, ¿para qué vamos a hacer caso? Está loco. Exactamente. Nunca va a llover, nunca ha llovido, ¿sí? Y aquí entra uno de lo que ha estado viniendo hablando el anciano Parmín en sus presentaciones anteriores con respecto a esto del statu quo. El statu quo es no cambiar, no progresar, no restauración. El statu quo te dice que no llueve, nunca ha llovido, no va a llover, ¿sí? Entonces, en cada una de estas historias hay un mensaje progresista que quiere avanzar y luego hay un mensaje que dejamos las cosas como están. Y este es el mensaje con lo que se alinean los conservadores. Quieren conservar la situación, quieren quedarse ellos como están, ¿sí? Estamos hablando nosotros con respecto al sesgo cognitivo, ¿sí? Y uno de esos es el sesgo del statu quo. Y eso es solo apegarse a lo que ya está familiarizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo que si se mueven para adelante puedan perder algo en esa trayectoria, en ese progreso, ¿sí? Y también porque hay una cierta seguridad, ¿sí? Estamos familiarizados a ciertas cosas. Es como cuando, voy a poner un ejemplo, la ley dominical, ¿sí? Si tú hablas con un adventista convencional y empiezas a hablar de estas cosas, ¿sí? Y le empiezas a decir, la ley dominical ya no viene, ¿sí?, literal, viene espiritual. Mira, vamos a razonar, vamos a ver la historia, que eso ya pasó en la historia de 1888. Y empieza ¿qué? Empieza este sesgo de tener miedo, de querer razonar contigo, de querer conocer la historia más profundamente y adecuadamente, ¿sí? Les da miedo decir que la ley dominical ahora es espiritual y es con respecto a la prueba del género, ¿sí? Y que esto que está vinculado con ¿qué? Con
el matrimonio, ¿sí? Con respecto también al sexismo, a la homofobia. ¿Sí? Les da miedo ver ese tipo de cosas. Entonces, vemos eso. Quiero dar un ejemplo más simple, ¿sí? Que creo que nos ha pasado mucho a nosotros. Si vas a cenar, tú tienes un menú, ¿sí? Y tú ya conoces ese restaurante y ya conoces los menús y tú ya sabes qué es lo que tú comes. Pero esa noche que tú vas, te das cuenta que hay otra cena, ¿sí? En ese menú, algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Algunos sí rompen ese statu quo, otros no, ¿sí? ¿Qué hacen? No intentan probar esa cena nueva, o lo que esté ahí de esa comida, ¿sí? Porque tienen miedo a decepcionarse, ¿sí? Y que sepa diferente, ¿sí? Entonces, en cada dispensación tienes dos mensajes: el evangelio eterno, que quiere hacerte avanzar, y el statu quo, que quiere quedarse justo donde estás, ¿sí? Y podemos ver eso claramente en el tiempo de Cristo. ¿Qué querían los fariseos? ¿Sí? Estaban bastante ellos contentos con su comportamiento, ¿sí? Como lo hicieron en el tiempo de Moisés. Y lo que vemos en nuestra historia es que la gente quiere aceptar los mismos estándares, los pioneros, Elena White, sin darse cuenta que un par de cientos de años se ha hecho una gran diferencia. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que progresar, ¿sí? Esto es algo que sucede no solamente internamente, sino también externamente en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que vemos en juego cuando vemos los artículos, las noticias, ¿sí? Vemos que los conservadores, ¿sí? Están luchando por el statu quo, y ves a los progresistas queriendo avanzar en la sociedad, mejorar la situación de las personas, sus derechos, ¿sí? Y por lo que todas estas líneas de reformas son historias del mensaje del tercer ángel. Todas estas líneas de reformas son historias de la lucha entre el mensaje del tercer ángel y el mensaje del statu quo, porque el cambio, como habíamos dicho anteriormente, da miedo. La gente se resiste al cambio por muchas razones diferentes, ¿sí? Como lo vamos ahora a discutir en un momento. Así que vamos a echar un vistazo a nuestra línea de sacerdotes. Voy a borrar esto. (1989) 2001, 2014, 2019 y 2021. ¿Sí? Ahora, nosotros anteriormente, que ya lo acabo de borrar, ¿sí? Comparamos el capítulo de 16 de Juan, ¿sí? Y el capítulo 14 de Apocalipsis. Y sabemos que hay diferentes maneras de expresar el evangelio, que es lo que estaba comentando yo anteriormente, ¿sí? Podemos decir pecado, justicia, juicio, justificación, santificación, glorificación. Podemos decir también dominio propio, el juicio venidero, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Hay muchas formas diferentes, ¿sí? Pero quiero que veamos otra descripción, ¿sí? Que se encuentra en nuestro primer voto del bautismo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros conseguimos entrar en el movimiento? ¿Será con solo levantar la mano y decir, estoy dentro? ¿Qué es lo que tú consigues para poder estar en el movimiento en el que estamos? Es por medio del bautismo. El bautismo es tu billete de entrada al movimiento, ¿sí? Así que nosotros tenemos una lista de 26 votos bautismales. Y si vamos al primer voto del bautismo, no lo vamos a leer ahorita, pero usando la metodología por parábola, lo voy a poner más específico, el modelo de agricultura. ¿Qué está en el primer voto del bautismo? ¿Qué es lo que se encuentra encapsulado en el primer voto?
la semilla, ¿sí? Es el ADN que obtendremos de todo nuestro mensaje y que a menudo se ha pasado por alto, pero tenemos que reconocer que en ese primer voto se encuentra todo. Lo que viene después de los siguientes 25 votos son una repetición y ampliación del primer voto, ¿sí? Y ahora sí le voy a dar lectura al primer voto, ¿sí? Que muchos ya lo conocerán. ¿Acepta usted la Biblia como la palabra inspirada de Dios y la toma como su regla de fe y práctica? ¿Sí? Entonces, lo que se nos pide que creamos o aceptar es la Biblia que es inspirada. Podríamos decir respirada por Dios y podríamos hablar de mucho de otras formas, ¿sí? Pero el punto no es lo que, no quiero llegar a eso, ¿sí? En este estudio. Entonces, debemos ser tomada, ¿sí? O sea, debe ser tomada como nuestra regla de fe y práctica, ¿sí? ¿Y cómo describimos nosotros la fe y la práctica? Por lo que creemos, por lo que hacemos o cómo nos comportamos, ¿sí? Por lo que nuestras reglas vienen de todas las escrituras. Así que el primer versículo del primer voto que tomamos es la semilla, es todo lo que creemos en este movimiento. Y ahora voy a tomar el primer versículo, ¿sí? Que te da el primer voto, que es 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? Y nos dice, 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura, todo lo inspirado es provechoso y útil, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos decir que toda la escritura es provechosa? A nosotros, ¿quién nos da licencia para decir que toda la escritura es provechosa? Porque si miramos al Antiguo Testamento, pensaríamos, no hay mucho de provecho allí. ¿Se dan cuenta? Pero la enseñanza por parábola es la que nos da la licencia. Si nosotros entramos en todas las escrituras, y no reconocemos las parábolas que hay en ella, no sacaremos ningún provecho si todas las escrituras sabemos que es útil. Entonces, todas las escrituras deben y pueden ser entendidas como parábolas, porque sabemos que es útil. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estaba diciendo 2 de Timoteo? Para 4 cosas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la primera. Y vamos a echarle un vistazo. La doctrina. Sabemos que es útil para la doctrina. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículos del 1 a 3. Y quiero que alguien me ayude con esa cita. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Sí, no digo nombre. Cindy, ¿puedes ayudarme con esa cita? Hola, sí. Perfecto. Marcos. Sí. 4 del 1 al 3. 4 del 1 al 3. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ok, entonces, dame una definición de doctrina. Lo acabas de leer. Les decía en su doctrina, o sea, como... La respuesta está en el mismo versículo 2. O sea, es como de enseñanza, método.
Un método. ¿Y cuál es ese método que estaba usando Jesús? Parábola. Parábolas. ¿Sí? Eso lo obtuvimos del versículo 2. Ahora dame una palabra importante en el versículo 1. ¿Qué empezó a hacer Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñar. Enseñar. Muy bien. Así que las doctrinas sabemos que son parábolas, son enseñanzas, ¿sí? Y eso lo sabemos ¿en dónde? Por el capítulo 13 de Mateo. Las parábolas son ¿qué? Misterio. ¿Qué más? Secretos. Profecía. Y todo esto te va a enseñar. ¿Qué te va a enseñar esto? El reino de los cielos. ¿Sí? Así que una doctrina es una enseñanza, es un misterio, es un secreto, es una parábola, es una verdad bíblica, ¿sí? Ahora, ¿en qué parte de nuestra línea vamos a marcar la doctrina? ¿Dónde marcaríamos nosotros la doctrina? Desde el inicio del tiempo del signo. 1989. Gracias, Cindy. Muy bien. Ok. ¿Y qué va a hacer esa doctrina? ¿Qué va a hacer esa verdad bíblica? Ese secreto, ese misterio, esa profecía. Va a arar. Pero vamos a cambiarle el nombre. No lo vamos a llamar como arado. De acuerdo a lo que yo leí de 2 de Timoteo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a redarguir. ¿Sí? ¿Va a redarguir qué? Las espinas, los cardos son removidos cuando viene la doctrina. Entonces, redarguir es como una reprensión. Es una expresión de culpa, de decepción, de chasco, ¿sí? ¿Y qué viene después de la reprensión? Según lo que estamos nosotros leyendo de 2 de Timoteo. ¿Qué viene? La corrección, ¿sí? Yo les voy a dar una definición de corrección. La acción o el proceso de corregir algo, un cambio que rectifica un error o inexactitud, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a marcar esa corrección? Lo vamos a marcar aquí. ¿Sí? Hay un cambio, ¿sí? Nosotros vemos eso. Es un cambio de lo que está mal. Es donde conocemos también nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Sí, exactamente, porque si nosotros vamos a nuestra línea de reforma, ¿sí? Vemos nosotros que todo este proceso es que estamos en un proceso de conversión, ¿sí? Y cuando llegamos aquí en este hito, ¿cómo nosotros lo conocemos? Cuando has pasado por ese proceso de conversión, ¿cómo conocemos entonces este hito? ¿Qué simboliza este hito? El bautismo. ¿Sí? Sabemos nosotros que para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios, ¿sí? ¿Qué se requiere? La conversión, un arrepentimiento genuino, ¿sí? Para que podamos nosotros obtener la justicia de Dios, ¿sí? Para eso también aquí, en este mismo hito, somos perdonados, pero también somos ¿qué? Justificados. Justificados.
Entonces, justificación. ¿Sí? Entonces, nosotros lo conocemos aquí como el bautismo, en donde conocemos la conversión. Hay un cambio y es normal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo al respecto. Hagamos un giro de 180 grados. Corrijamos esto, ¿sí? Y eso también podríamos llamarle también como la justificación, ¿sí? Hay un cambio decidido y eso es lo que la corrección trae. Ahora, recapitulemos. Entonces, doctrina, ¿sí? Reprensión, corrección. Y luego, ¿qué más decía en 2 de Timoteo? Y luego viene ¿qué? Después de Instruir en ha pasado estos 3 justicia. pasos. Luego viene la instrucción en justicia. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a marcar la instrucción en justicia? ¿Qué implica la instrucción? ¿Sí? La instrucción implica la enseñanza, ¿sí? Por lo que se va a realizar durante un periodo de tiempo. Entonces, ahora, en lugar de decir instrucción en la justicia, le diera otra palabra como, estamos tomando aquí lo de la justificación, y voy a poner ahora santificación. Sí. ¿Qué es la santificación? ¿Cuál es nuestra definición con respecto a la santificación? Es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso de por vida, ¿sí? Entonces, si es un proceso que dura, ¿sí? ¿Viene de dónde? Va a venir del 9/11, 2001, hasta el 2019, ¿sí? Y todo esto es instrucción en justicia. Lo voy a abreviar nada más. ¿Sí? ¿Qué nos va a instruir? Parábolas. Y las parábolas va a venir a través de ¿dónde? De este modelo de agricultura, que es lluvia. ¿Sí? Porque estas son las 2 etapas. Lluvia temprana, lluvia tardía. ¿Sí? Entonces vamos a tener mucha instrucción en la justicia. Es como si tú estuvieras en la escuela y tienes que presentar un trabajo. ¿Sí? Así como has aprendido una doctrina, has aprendido una verdad, sabes sobre un tema, ¿sí? Y lo tienes que escribir sobre ese tema y vas a hacer un ensayo sobre él y presentas tu ensayo y el profesor mira y dice, esto no es muy útil, algunas de algunas cosas de tus ensayos, ¿sí? Tienes que corregir algunas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer tu maestro? Coge el bolígrafo rojo, marca lo que está mal, pero luego te harán hacer ¿qué? Reescribirlo para que lo escribas sin esos errores, ¿sí? Lo corrijas. Y luego el maestro, te va a instruir para que no vuelvas a cometer esos errores. Entonces, prácticamente aprenderás, vas a aprender algunas reglas, ¿sí? Para que la próxima vez que presentes un trabajo no vayas a cometer esos mismos errores del pasado. Ahora, según lo que nosotros vimos del 2 de Timoteo, ¿sí? En la parte ya 17, 2 de Timoteo 3:17, nos dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Dónde marcaríamos nosotros perfecto? En la santificación. La santificación es donde tú estás recibiendo la instrucción, ¿sí? Pero Bueno, ¿dónde? El punto sería la glorificación. Cuando esté enteramente preparado, sería el y en esta línea de reforma, ¿dónde tú colocarías ser perfecto? Para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Lo pondríamos aquí, en el cierre de gracia. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo se define lo perfecto? La perfección en este versículo es que, ahí lo dice, enteramente preparado para hacer una buena obra. Toda buena obra. Exactamente. ¿Qué es obra? Las obras tienen que venir de esta particular doctrina, ¿sí? Entonces, esto es nuestra fe, a lo que estaba diciendo nuestro voto 1. ¿Sí? Esa es nuestra fe. La fe se desarrolla hasta que hayamos desarrollado esto en ¿qué?
en práctica. ¿Sí? Si nuestra fe es correcta, nuestro comportamiento estará en línea con esa fe. Pero la fe necesita ¿qué? Ser desempacada, ¿sí? Progresivamente, para que la práctica pueda estar en línea con esa doctrina. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que este es un gran panorama, ¿sí? Sí pueden darse cuenta. ¿Sí? Ahora tenemos que reconocer cómo entendemos la perfección y si estamos listos para ir aquí. ¿Sí? Tenemos que reconocer que la perfección es de acuerdo también a esa doctrina. ¿Sí? Entonces, al final de esta línea, vamos a ir a otra línea también, de los 144,000. Ahora, ¿cuándo nosotros dejamos de aprender la doctrina? Nunca. ¿Cuándo dejamos de ser reprendidos? Nunca. ¿Cuándo dejamos de ser corregidos? Nunca. ¿Cuándo dejamos de ser instruidos para perfeccionar nuestras obras? Nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a aprender por la eternidad. Vamos a ser reprendidos por la eternidad, corregidos y instruidos. Y eso va a seguir y seguir. ¿Sí? Pero aquí hay una doctrina que nos ha hecho avanzar. ¿Sí? Al igual que aquí, hubo otra doctrina, ¿sí? Que les hizo avanzar a ellos. Y ese avance es continuo, que tiene la progresión. Entonces, ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué detiene la progresión y el avance? Los conservadores. El conservadurismo. Exactamente. ¿Sí? Quedémonos como están las cosas. Me gusta estar aquí, me siento seguro, me siento cómodo, en mi zona de confort, ¿sí? Lo otro nos da miedo, ¿sí? Quedémonos donde estamos, el cego del statu quo, ¿sí? Entonces, aquí en este Edén, ¿sí? Vemos que hay un tiempo de separación, hasta el tiempo de Moisés. Tenemos una brecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es este marcador? De aquí a acá. Los 1000 años. ¿Sí? Donde hay mucho aprendizaje, hay mucha doctrina, mucho avance que nos va a llevar a 1000 años, ¿sí? Para llegar a la tierra hecha nueva. ¿Y qué va a ser? Mucho más avanzado. La gente va a ser más avanzada que Adán y Eva, de acá atrás, ¿sí? Tenemos este tipo de, entonces, de conservador, ¿sí? Entonces, Abraham, ¿sí? Salvado por el camino, por lo que va a despertar en él y ser resucitado e ir al cielo. ¿Y qué va a mirar a su alrededor? ¿Qué va a decir Abraham? ¿Dónde están mis esclavos? Matías, te va a decir Abraham, ¿dónde están mis esclavos, Matías? ¿Y tú qué vas a tener que hacer, Matías? Cuando Abraham diga eso. Enseñarle. Le vas a tener que reprender, corregir, instruir en justicia, ¿sí? Y él va a decir a Abraham, ok, bien, lo entiendo, ¿sí? Va a tener que aprender y alguien va a tener que enseñarle, ¿sí? Así que Dios lleva a la gente a una etapa donde él sabe que cuando los lleva a ellos, ¿sí? Al cielo, ¿sí? Ellos van a recibir la corrección y van a estar esas personas felices, ¿sí? Porque ellos no van a resistirse, no van a rebelarse, ¿sí? Sino que van a dar a la bienvenida a la corrección, a la reprensión, a la corrección y a la instrucción en justicia, para que ellos también sean perfectos, ¿sí? Entonces, el cierre de gracia es el final de la perfección. Es un proceso que va desde el principio, ¿sí? De la prueba. Porque la prueba comienza ¿desde dónde? Desde el principio. Porque si no estás siguiendo ese proceso, ¿qué va a pasar? No te vas a poder beneficiar. ¿Sí? No vas a estar. Exactamente. No te vas a poder beneficiar de la instrucción si no aceptas la reprensión. Ahora, yo voy a leer una cita,
¿sí? Que después yo se las voy a pasar en el grupo. Nos dice, no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño, que impone la necesidad de amonestarlos para que interrumpan su sueño espiritual y se levanten a cumplir una acción decidida, ¿sí? Entonces, no es suficiente con decir, yo creo en este mensaje, ¿sí? ¿De quién está hablando aquí la hermana White? ¿Qué es este mensaje del verdadero testigo fiel? Es la Odisea. Ella está hablando de la Odisea. ¿Cuál es el problema con la Odisea? Ella dice que están dormidos espiritualmente. Tienen ellos entonces que ser despertados, resucitados, ¿sí? Voy a leer el segundo párrafo. Nos dice, la gente duerme en sus pecados, ¿sí? Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación, ¿sí? Y de reproche. Y nos sigue diciendo, pero miren sus corazones murmuradores y comparen sus vidas con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miserias espirituales. Si sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe, y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado, ¿sí? Estas cosas son más preciosas que el oro Ofir, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo que dice, qué es lo que está diciendo ese mensaje? Que estamos dormidos, que la iglesia está dormida y que nos creemos, como dice Apocalipsis, ricos y que no tenemos necesidad de nada y que estamos bárbaros. Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién es esa profeta de la iglesia de la Odisea? Sabemos que es Elena White, ¿sí? Ella dice, mi testimonio no están funcionando, la gente se duerme en sus pecados, ¿sí? Y dice también que estaban murmurando, ¿sí? ¿Murmuraban contra qué? Contra la corrección, contra la represión, ¿sí? ¿Por qué son reprendidos? ¿Por qué nos corrigen el testimonio fiel? Porque los testimonios, como acaba de decir, nos acusan continuamente de reincidencia y de pecados muy graves, ¿sí? Ahora, ellos dicen, amamos la verdad, ¿sí? Así que la doctrina ha llegado y ellos ven esto y dicen, es bonito, nos gusta, pero cuando llega la reprensión, se resisten, rechazan la reprensión y la corrección, ¿sí? Ahora voy a leer otro párrafo. Nos dice, se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. ¿Y qué es lo que crea a un laodicense? El mensaje viene. Me parece muy emocionante al principio, pero cuando llega la represión y la corrección y la instrucción llega, ellos no quieren recibirla. Ellos quieren estar en su statu quo, quieren permanecer muy cómodos. Y eso nos lleva a Moisés, porque ellos eran murmuradores. La hermana White dice que la gente murmuraba.
cuando empezaron a murmurar en el desierto. ¿Qué querían? Volvamos a Egipto, volvamos al Toro Apis. Se sentían cómodos, echaban de menos su antigua servidumbre, ¿sí? Porque no querían la corrección y la reprensión que les estaba llegando a ellos en el desierto, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿sí?, la imagen grande, ¿sí?, este marco grande, y podemos desarrollar ese mensaje de los 3 ángeles, por así decirlo. En vez de pecado, justicia y juicio, tenemos más información acerca de cómo se describe ese pecado y cómo la justicia se va a producir antes de que llegue el juicio, para que el pecado sea expuesto a través de la doctrina, ¿sí? Entonces, será reprobado, será corregido, seremos instruidos en cómo ser justos. Entonces, de ahí vendrá el juicio, para ver que si estás completamente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, nuestro comportamiento en esta línea, con su fe o su creencia, ¿sí? Ahora, ¿es esta la única vez que nosotros recibimos doctrina en 1989? No, seguimos recibiendo todo el tiempo. En cada dispensación, ¿verdad? Sabemos que podemos ir, esto que está aquí, lo puedo minimizar y traerlo acá, y acá, y acá, ¿sí? En cada dispensación, una verdad doctrina, ¿sí?, llega, ¿sí? Y podemos tomar este gran cuadro, ¿sí?, y traerlos a cada dispensación, ¿sí? Y vamos a ver nosotros realmente qué es lo que ocurre, ¿sí? Hagamos eso ahora. Caminemos a través de la línea de los sacerdotes, ¿sí? ¿Cuál fue la doctrina que llegó en 1989? Línea sobre línea. Muy bien, tenemos el desellamiento del libro de Daniel. ¿Y qué está haciendo el anciano Jeff en 1989? El mensaje de esta dispensación es línea sobre línea. ¿Sí? Que es básicamente enseñanza por parábolas, ¿sí? Que enseña y que la historia se está, ¿qué?, repitiendo. Muy bien. Entonces, la metodología de línea sobre línea, ¿qué está reprimiendo? ¿Qué va a reprimir ese mensaje de línea sobre línea? El statu quo. El entendimiento literal. Exactamente, también. Entonces, aquí si te das cuenta, los adventistas, antes de esto, están en la oscuridad, ¿sí? Y lo llamamos nosotros la Odisea. Así que Dios, ¿qué va a hacer? Quiere reformar a su pueblo. Así que la línea de reforma comienza con un mensaje. Él quiere hacerlos avanzar, quiere sacarlos de la condición de la Odisea. Así que Él les da, ¿qué? Línea sobre línea. ¿Y qué es lo que les prueba a ellos? Les está reprobando su metodología, ¿sí? Así que va a ir a la iglesia y decir, o sea, lo que está haciendo, ¿sí? O sea, Jeff, que todo está mal, así no es como se resuelve donde estamos en la historia, así no es como se entiende la profecía bíblica. Y vamos a ver, entonces el anciano Jeff, ¿sí?, fue un campamento donde estaba un ministro independiente que se llama John Osborne, ¿sí? Y estaba enseñando Daniel 11 y Jeff le dijo que estaba incorrecto porque John Osborne estaba mezclando literal y espiritual a la vez. Y Jeff le dijo, no sé lo que es, pero sé que está incorrecto porque no estás usando un método correcto. Por lo que está haciendo el anciano Jeff es ¿qué le está haciendo a esa persona? Le está reprimiendo. Si le reprime que está haciendo algo incorrecto. Así que Jeff se fue y él lo volvió a hacer. Y pasó de literal a espiritual. Y desarrolló Daniel 11, 40, 45. Así que tenemos ¿qué? Metodología. Es lo que se está corrigiendo. ¿Sí? Tenemos la metodología. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no quiere la Odisea? La corrección, ¿sí? No nos corrijan porque llevamos haciéndolo esto hace 50 años de la misma manera.
y estamos realmente familiarizados con esto y estamos realmente cómodos. Cualquier cosa diferente es miedo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente dispensación. ¿Cuál es el mensaje que se abre en el 9-11 al 2014? ¿Cuál es el tema aquí que se abre? 2520. Correcto. 2520. ¿Qué es lo que corrige 2520? Marcar tiempo. Correcto. Tiempo. ¿Sí? Por siempre y para siempre el tiempo no será un tiempo de prueba, pero nunca habrá otra profecía que dependa del tiempo. Tenemos un montón de citas tomadas de la historia milerita, ¿sí? Que aplicamos aquí. ¿Sí? Y así es lo que estamos, así es como nosotros estamos corrigiendo en nuestra comprensión del tiempo para que podamos saber dónde estamos en la historia, ¿sí? Y hacer aplicaciones adecuadas en el futuro. Y podemos ver eso que se ha hecho, o sea, podemos ver nosotros que se ha hecho esto bien, ¿sí? Porque no tuviéramos estos hitos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras fechas en esta historia? Nuestras dos fechas, el aumento del conocimiento y la formalización. 91 y 96. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son nuestras dos fechas en esta dispensación? Una y 2005. 12, 2000, 9 y 12. 2012. Bien, correcto. 2009 y 2012, ¿sí? El aumento de conocimiento vino de los estudios del anciano Parminder en 2009, ¿sí? ¿Qué descubrieron en 2012? ¿Qué se descubrió? Los símbolos de 126 y 151 y desarrollaron el tiempo y eso fue muy bien, en el que recibieron la reprensión y se dieron cuenta, pero en realidad estaban siendo ellos también reprobados. Y el anciano Yes, que hacía, sacaba sus listas de líneas y sus largas listas de citas con respecto, no habrá más tiempo, ¿sí? Ahora, en realidad, ¿sí? Estaba siendo él entonces reprendido, porque debería haber sabido mejor, ¿sí? Así que vemos la prueba y la corrección en esta historia y la gente se opone en contra de eso, ¿sí? Ahora, bien, vamos a pasar entonces a la siguiente dispensación, 2014 a 2019. ¿Cuál es el mensaje de esa dispensación? ¿Qué estudio se abrió ahí? El sexismo, la homofobia y... Sí, esos son los No sé. pecados proféticos, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? La igualdad. ¿Y de dónde viene la igualdad? Dos Del- fuentes de información. Sí, Hechos dos fuentes. 27. Hechos 27. Ah. ¿Sí? Y tenemos dos hitos también, el aumento de conocimiento y la formalización, 2016 y 2018, que es el clamor de la medianoche. ¿Sí? Ahora, en 2016 nosotros sabemos que la anciana Tess está enseñando Hechos 27, ¿sí? Y Pirro, y se estaba abriendo ese mensaje, ¿sí? Y en 2018 tenemos el clamor de la medianoche, que es cuando se convirtió como una bomba, ¿sí? Es donde ¡boom! ¿Sí? Por lo que se desarrolla entonces Hechos 27, y es el mensaje, ¿sí? Ahora, ¿por qué Hechos 27 prácticamente nos dio la ventana para entender el Rey del Sur? Y nos llevó desde el número 273, y la historia de Pirro y el Rey del Sur. Ahora, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Que esta es la historia del Rey del Norte, ¿sí? También. El Rey del Norte malo, ¿sí? La iglesia sobre el Estado también está mal, ¿sí? ¿Qué estamos aprendiendo entonces aquí? Que expone la autoridad, ¿sí? Y eso es Hechos 27. Y el estudio del Rey del Sur, ¿sí? Que nos estaba dando ¿qué? La igualdad. Entonces, ¿qué estamos corrigiendo aquí?
¿sí? Ahora, ¿nos gusta la corrección? ¿Puedes repetir el último, por favor? ¿Qué estaba corrigiendo Hecho 27? Igualdad, ¿sí? Es lo que estábamos viendo, lo del rey del norte y el rey del sur. Ahora, ¿nosotros nos gusta la corrección? Ojalá que sí, ¿verdad? Porque hay muchos hombres y mujeres que luchan contra la igualdad, ¿sí? Están fallando la prueba, ¿sí? Así que la igualdad lo que está haciendo es corregir. Ahora, ¿cómo se llama esta dispensación según el modelo de agricultura? Perdón, antes de que pases a ese otro, ¿podrías explicar un poquito más bien cómo sale la igualdad de Hechos 27? Tú tienes un polo opuesto entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur en la parábola, ¿qué ves? ¿Cómo que ves? Estamos hablando El de iglesia y Estado sobre Estado. la iglesia. Correcto. ¿Y en el norte? La iglesia Al sobre el revés. Estado. Exactamente. Tú puedes ver en esa parábola como hombre y mujer y hombre. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ok. Ya. Ahora, ¿cómo se llama esta historia en esta dispensación, según el modelo de agricultura? Cosecha. Cosecha. ¿Qué ocurre en la cosecha? Tenemos doctrina. Sabemos que no hay un mensaje nuevo en la cosecha. ¿Cómo es que tenemos un aumento de conocimiento aquí? ¿Cuál fue ese aumento de conocimiento? Sí, las dos fuentes de información implican en cada dispensación. Eso es importante también, tanto interno como externo, ¿sí? Ahora, este aumento de conocimiento, ¿qué nos trajo? El toro Apis. ¿Alguien se acuerda cuándo? Mayo. Mayo 16 de de mayo. 2020. Correcto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el toro Apis? No deberíamos tener un nuevo mensaje. Si esto alineamos con la línea de Cristo, tendríamos aquí la cruz. Y todo lo que Jesús ha tenido que enseñarles es sobre esto que ya les había enseñado. ¿Sobre qué? ¿Qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos aquí? Parábolas. Pero los discípulos ya se les ha dado toda esa luz, ¿sí? Que necesitaban, pero todavía están en la confusión, todavía están luchando para entender que Jesús está ascendiendo. Y ellos ven que Él no puede tomar el trono ahora, porque Él está allá arriba, ¿sí? Queremos que Él tome el trono aquí abajo. Ellos todavía están esperando que las cosas sean diferentes, ¿sí? Así que en esta historia nosotros necesitamos al toro Apis. ¿Por qué? ¿De qué se trata el toro Apis? ¿Sí? Ya dijimos, la naturaleza del reino y la naturaleza del rey. La igualdad, el liderazgo, ¿sí? La cabeza de familia es lo que estábamos rompiendo, ¿sí? Se trata de todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Y si eso es correcto, o sea, con respecto a la igualdad de liderazgo, es sobre todas estas correcciones que aún no hemos puesto en práctica, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque las personas que aceptaron el mensaje del clamor de la medianoche, ¿sí? No han pasado a practicar el clamor de la medianoche, ¿sí? Y el mensaje del clamor de la medianoche, sabemos nosotros que eso es muy amplio, muy abarcante, muchos temas, ¿sí? Y lo que pasa en esta historia, debemos estar completamente nosotros preparados para toda buena obra, pero algo está ocurriendo terriblemente aquí, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y eso es, nosotros hemos recibido entonces la corrección en las historias anteriores, ¿sí? Lo que expone aquí. Esto que nos estaban corrigiendo
es lo que expone esto, ¿sí? ¿Y qué expone? ¿Qué es lo que está exponiendo el Toro Apis? El misterio de la iniquidad, ¿sí? ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Eso nos lleva de nuevo a lo del anciano Jeff. Es donde dijo que el misterio de la iniquidad era la combinación de la verdad y el error, ¿sí? Y el mensaje del clamor de la medianoche aman la igualdad. Pero ¿sabes qué? Voy a mezclar algo de visión del mundo, algunas de las cosas que solía creer, ¿sí? Voy a poner mis pensamientos sobre dónde, sobre el mensaje del clamor de la medianoche, dos fuentes de información, teorías de conspiración, detrás de todo ese sexismo, ¿sí? Racismo, nacionalismo, ¿sí? Entonces, el mensaje del Toro Apis aquí, ¿sí? Él está corrigiendo todo, básicamente, ¿sí? Es el último llamado para nosotros los sacerdotes salir del estado laodicense. Ese cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Con respecto a los asuntos de ¿qué? Del sexismo y la homofobia, con respecto al matrimonio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra prueba? El género, ¿sí? Entonces nosotros fuimos reprendidos, fuimos corregidos, pero estamos siendo instruidos y simplemente no se ha detenido. Y lo que estamos encontrando en esta historia es que la gente se aferra a una visión del mundo y piensa que pueden mezclarlo con la luz del clamor de la medianoche, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el Toro Apis? Que si tienes esos ídolos, ¿sí? Si están en tu baúl aún, si los has robado porque no son tuyos, ¿sí? Y lo tienes en el baúl, y estás sentado tú arriba de ese baúl y nadie puede verlos, ¿sí? Vamos a terminar muriendo espiritualmente. Entonces no es una cosa buena, ¿sí? Entonces debemos deshacernos de eso, ¿sí? Tenemos que tomar todo lo que creemos, ¿sí? Tomar un microscopio para asegurarnos de lo que estamos mezclando, ¿sí? La pureza de la verdad con nuestras visiones ambiguas, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Las teorías de conspiración, nuestros viejos puntos de vista sobre las cosas, ¿sí? Entonces estamos a punto de ¿qué? Estamos a punto nosotros de terminar ¿qué? Esta línea, ¿sí? Y vamos a pasar a la otra línea, la de los 144,000, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a continuar? (1989) 911, ley dominical, cierre de gracia, segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que va a continuar cuando terminemos esta línea? Va a haber todavía doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Y si tú llegas a este punto de la cosecha y no nos gusta la reprensión, y no nos gusta la corrección, y no nos gusta la instrucción de justicia, nos vamos a saltar a la siguiente línea, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros debemos aceptar, ¿sí? Todos esos 4 pasos, ¿sí? O de plano nos apartamos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces este es nuestro último llamado a salir de la odisea, ¿sí? Y aquí estamos poniendo nosotros la ley dominical. Acá hay un incremento de conocimiento, ¿sí? Sucediendo ahora mismo, ¿sí? Y una formalización del mensaje que estamos a punto de recibir, ¿sí? Ahora, si volvemos a la historia de la línea de los sacerdotes, en cada dispensación nosotros sabemos que hay un patrón repetitivo, ¿sí? Boston, Concord, etc., ¿sí? Hay un desellamiento del mensaje, doctrina, un momento de conocimiento y luego viene la formalización. ¿Cuándo fue nuestro momento de conocimiento? Aquí ya lo habíamos dicho, ¿sí? El 18 de mayo, ¿sí? Fue también un mensaje externo combinado con un mensaje interno, ¿sí? Ahora, internamente, el mensaje interno, como el Toro Apis, ¿sí? Y es interesante que el Toro Apis también nos está llevando ¿a dónde? Al paganismo. Eso es lo que trajo la anciana Tess en este seminario anterior, ¿sí?
90% ¿qué? Historia bien contada, ¿sí? Quitando que ella desglosó muchos puntos, ¿sí? Y luego 10% metodología. De nada va a servir que nosotros tengamos una metodología correcta si la historia la tenemos mal contada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora, también tenemos conectado con un mensaje externo, ¿sí? La muerte de George Floyd. Vemos una contrarrevolución en el aumento del conocimiento y estamos en la formalización, ¿sí? Y en el anterior seminario marcamos la formalización del mensaje interno. Ahora sabemos que los talibanes ya han tomado Afganistán 2 veces y se conecta eso con la guerra de Afganistán un poquito más antes, 1979 hasta 1989. Los talibanes comienzan a formarse, ¿sí? Y de 1989 y ellos toman Afganistán ¿en dónde? En nuestra formalización, ¿sí? En 1996. Y hace un poco tiempo también tomaron otra vez Afganistán de nuevo otra vez, ¿sí? ¿Te dan cuenta? Y el comienzo de nuestra línea de reforma, ¿en dónde comenzó? En el arado. Y la formalización de mensajes donde tomaron de nuevo Afganistán, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todo está asociado y conectado con los talibanes también, ¿sí? Si tocamos esa historia. ¿Y dónde lo podemos rastrear nosotros? Desde 1979, a lo largo de toda la línea de reforma, 2001, 2014, 2019, luego llegamos a la cosecha, y ellos vuelven a tomar Afganistán, ¿sí? Lo tomaron en un día. ¿Alguien se acuerda cuándo? ¿Qué día tomaron la capital de Kabul y se sentaron en el asiento del presidente? ¿Cuándo fue? Agosto 15. Exactamente, 15 de agosto. ¿Sí? Que es un símbolo de que es un símbolo de formalización del mensaje. ¿Sí? Por otra parte, a nosotros no nos debería alegrar que los talibanes estén progresando, ni de la misma manera que nos debería alegrarnos lo que pasó en los eventos del 11 de septiembre del 2001. Pero necesitamos ver cómo encaja esto perfectamente y que Dios nos está mostrando en dónde estamos en la historia a través de este entendimiento por parábolas, ¿sí? Y líneas de reforma, ¿sí? Ahora, la anciana Tess ya había comentado en el anterior seminario que mientras observaba, ella y miraba sus presentaciones, ¿sí? De dónde venía ese poder de la formalización. ¿Sí? No estaba en la última presentación, sino el verdadero poder estaba en todo lo que se construyó hasta llegar a este punto, ¿sí? Podríamos argumentar, y ella lo argumentó también, ¿sí? Que podía ser los últimos 3 años, argumentar los 2 años, los últimos 30 años, ¿sí? O ese seminario, ¿sí? Es donde viene todo ese poder de la formalización. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que cuando llega un mensaje, cuando hay un aumento de conocimiento, eso es genial, nos gusta, pero una vez que se formaliza, es ahí cuando nos preparamos para ir en contra de eso, ¿sí? Ahora, volviendo aquí en 2520, ¿sí? ¿Qué sucede? Comprensión del 2520 y cuando viene lo del tiempo se ponen en contra, que es en la formalización, ¿sí? Que vemos, si vamos al clamor de la medianoche, ¿qué está pasando? Vemos también un zarandeo, ¿sí? En nuestra historia también, ¿sí? Ahora en esta dispensación. Y a medida que llegamos a la formalización, nuestra reacción instintiva, ¿sí? Contra la reprensión, contra la corrección, contra la instrucción de justicia, ¿sí? Porque al final del día, el mejor testigo, cuando vayamos a los levitas, ¿sí? Y vayamos a los letineos, es que lo que tú crees tiene que ser visto, tu comportamiento tiene que ser visto, que lo que tú crees, ¿sí? Lo estás llevando a la práctica, que está en alineamiento, ¿sí? Porque el toro Apis está exponiendo que nuestra hipocresía, si no lo estamos haciendo, el misterio de iniquidad, ¿sí? Que es otra forma de decir hipocresía, ¿sí? La mezcla de la verdad y el error, ¿sí? Ahora, aquí están los santos, ¿qué decía? Aquí están los santos, los que tienen la paciencia, la fe de Jesús,
guardan los mandamientos. Aquí están. ¿Sí? ¿Qué mandamientos? Aquellos que han sido corregidos aquí, en el clamor de la medianoche. ¿Sí? Tener la fe de Jesús también. ¿Qué más? Tener el espíritu de profecía, el mensaje correcto, ¿sí? Para que nosotros estemos preparados para afrontar la imagen de la bestia y tener éxito, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aportar algo más? ¿Ha quedado claro este estudio? Sí, para mí muy claro. Sí, estupendo. Estupendo. Muy claro, muchas gracias. Okay. La verdad que Para después si servir. pudieras pasarnos una foto de las líneas al grupo, te agradecería porque a pesar Ujú. de que Yo estoy voy a hacer unas gráficas y yo se los voy a pasar, ¿sí? genial, Para que los genial, tengan. genial, gracias. Ok, Una para duda, servirme. solo una Perdón. duda. Ya. Sí, Sí, dime. en el versículo de 2 Timoteo 3, 17 o 16, perdón, y Ujú. aplicas a la línea, ¿no? O sea, a la línea de progresión, pero también, perdón, al Evangelio eterno. Pero también lo aplicas, ¿no? Con los pasos para la certificación y todo ese tema. ¿Y cómo aplicas la glorificación ahí? ¿O no lleva eso? Sí, tú pondrías la glorificación de este lado. Tenemos justificación, santificación, y de este lado pondrías tú la glorificación, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Porque si lo Ok. vas a llevar tú a literal, ¿dónde es donde nosotros recibimos ese cuerpo? Exterior, en la segunda venida. ¿Se entiende? Sí, solamente que estaba buscando el versículo y no lo encuentro. Y ahora sí. Para instruir en justicia. Y tú dijiste Ajá. justicia equivale a perfección, ¿no? Y eso está en 2019. Va desde 2001 hasta el 2019. Todo esto es instrucción de justicia si tú lo llevas al modelo, a la metodología por parábolas, que es el modelo de agricultura. ¿Cómo tú recibes la instrucción de justicia? A través de las lluvias. Lluvia temprana, lluvia tardía. Todo Ok. eso es un proceso de santificación, ¿sí? Ya, ok. Ya quedó Ahora, más si claro. quieres llevar la parte de la glorificación, ¿dónde lo colocarías en esta línea? Acá, ¿sí? Pero viene con la justicia de la mano, por eso. Claro, si tú no obtienes esto, podríamos decir así, si tú no obtienes la gloria 1, que es el cambio del hombre interior, no vas a tener la gloria de Dios, la resurrección 2, que es el hombre exterior. Listo. Gracias. Si tienen alguna duda sobre este estudio y si quieren recapitular en más tarde, ustedes me pueden contactar en el chat, ¿sí? En privado, y yo pues trataré de solucionar sus dudas, ¿sí? Por ahora vamos a terminar porque creo que sí me ha llevado mucho tiempo y hay otra clase, ¿sí? Entonces, nos vamos a despedir entonces en oración. ¿Quién quiere orar? Bueno, le voy a decir a la hermana, perdón, le digo hermana, Solange, ¿sí? Que pueda concluir con la oración, ¿sí? Para despedirnos. Gracias por acompañarme, ¿sí? ¿Está la hermana Solange? ¿Puedo orar en lugar de ella? Ok, sí, por favor. Gracias, Están los anciano. niños justo ahora. Señor Ernesto, muchas gracias por el sábado que nos brinda esa oportunidad, Señor, de estudiar y comprender mucho mejor, cada vez más, Señor, los temas que nos estás abriendo. Gracias por el tema que ha elaborado Abigail, compartido con nosotros, expuesto en claridad. Ayuda a que cada uno hagamos nuestra tarea de comprenderlo y hacerlo nuestro también. Pido tu bendición para todos los diferentes programas que tenemos hoy todavía. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.